las enfermedades, digamos, existen mediadores químicos que condicionan esta actividad de la microglía, que aparte esta microglía suelta moléculas que son dañinas para las neuronas y que estas moléculas están identificadas, se conocen bastante bien, y hay herramientas como para neutralizar la acción dañina de estas moléculas. Y por lo tanto, controlar cómo la microglía, digamos, se activa, cómo la microglía reconoce la neurona dañada y contribuye a su daño más terminal, o incluso, paradójicamente, a su protección, porque, paradójicamente, la microglía, y eso, aquí podemos ver el lío que tenemos un inmenso, porque muchas veces podemos decir una cosa y la contraria a la vez, pero eso son ciertas. Y la activación microglial en determinadas condiciones es protectora en vez de dañina. Y no sabemos muy bien cómo se hace este switch, este cambio de la activación microglial dañina a la activación microglial protectora. Y probablemente interviniendo farmacológicamente o regulando esta respuesta neuroinmune, pues también puede ser otra herramienta. Es decir, es otra orientación. La orientación son las proteínas anómalas, otra orientación es controlar la neuroinflamación, otra orientación es controlar el estrés oxidativo y el estrés de retículo plásmico, que son dos elementos muy fundamentales también en el cerebro, que también hay herramientas para controlar eso. Autofagia, que se incluyen las proteínas anómalas. Y otro elemento a tener en cuenta es la actividad neuronal. La actividad neuronal mediada por glutamato o mediada por otros neurotransmisores, que también probablemente tiene un efecto paradójico condicionando, digamos, la protección o la degeneración. En cualquier caso, existe, esto es un puzzle tremendamente complicado, y que hay que analizarlo bajo distintos puntos de vista. Todos ellos son válidos, todos suman. Yo no pienso que una investigación sea mejor que otra. Todas las investigaciones hay que hacerlas, hay que comunicarlas, evidentemente, hay que seguir un proceso metodológico correcto, riguroso, eso intentamos que la metodología sea correcta y rigurosa, y compartir estos resultados. Por nuestra parte, nuestro laboratorio está ubicado en Linda. Yo personalmente, como tengo cierta edad de muchos años en el tema este, incluso antes del retorno transgénico, ya nos interesamos por cómo la neurona y el músculo se comunican y su supervivencia depende de esta comunicación, etc. Y la existencia del ratón es el mismo objetivo en el cual nosotros estamos implicados. Y concretamente, en los últimos tiempos, simplemente para terminar, mucho, para terminar, simplemente decimos que actualmente estamos descubriendo nuevos elementos que están presentes controlando la función normal de motoneurona y que estos elementos se alteran en el modelo experimental de ELA y probablemente también en la EVOLA. Y que estamos analizando estos nuevos elementos, este puzzle tremendo y complicado, hemos puesto otra cosa que hasta ahora no se había considerado. Y estamos analizando el significado de esto. Esto es lo que estamos haciendo ahora, más recientemente, pero no estoy de acuerdo. Muchas gracias. Yo os voy a explicar. ¿Se oyen? ¿No? Sí. ¿Ahora? De acuerdo. Bueno, yo también pertenezco a la Universidad de Lleida. Seguramente ya conocéis el grupo, es un grupo de fisiología dirigido por el doctor Manuel Portero. El año pasado también estuvo aquí, yo estuve el año anterior. Y nosotros hace muchos años que estamos trabajando con la enfermedad de Laila, sobre todo en uno de los factores, ya os he dicho Josep, que es multifactorial, uno de los factores que sabemos que lo que no tenemos claro si es una causa, es una consecuencia, pero que está implicado en la enfermedad es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo. Entonces, lo que hemos hecho durante todos estos años es estudiar
los mecanismos que explican este factor en diferentes modelos, tanto ratones como líneas celulares, cultivos celulares. Y uno de las conclusiones que hemos sacado es que hay unas moléculas que todos conocéis seguramente, que son los lípidos, que están alterados en esta enfermedad, se oxidan, uno de los factores es la oxidación de estos lípidos, y que son moléculas que se encuentran en las membranas plasmáticas de las células, de las neuronas, y que son imprescindibles para la vida de estas neuronas. Entonces, lo que hemos querido comprobar es si en personas, en pacientes, ya que, como ha dicho bien Josep, no podemos obtener tejidos, lo que nos gustaría es facilitar la vida a los neurólogos a la hora de diagnosticar y pronosticar esta enfermedad con biomarcadores que detecten estos cambios en las moléculas lipídicas que hay tanto en el líquido cefalorraquídeo como en la sangre. Entonces, con un simple análisis podamos saber si esta persona va a evolucionar mejor, porque ellos, los neurólogos, siempre nos transmiten que sois muy distintos, o sea, todos sois una persona distinta, la enfermedad va de una manera muy distinta. Entonces, si encontramos algún biomarcador que nos pueda decir por qué sois tan distintos, eso va a ayudarnos también a poder encontrar en un futuro, no sé, lo que no os puedo asegurar si es a corto término o más largo término, pero sí para poder intervenir. Entonces lo que hemos hecho es, con pacientes del Elviche, de la doctora Mónica Povedano, estudiar la lipidómica, que es una metodología que está muy avanzada y que nosotros ya llevamos muchos años con mucha experiencia, no solo en la enfermedad de ELA, sino en otras enfermedades neurodegenerativas y también de otro tipo, cardiovasculares, etc. Entonces, lo que hemos hecho es determinar, a ver si hay diferencias entre los diferentes pacientes y los diferentes orígenes de la enfermedad. Entonces, estos resultados ya son recientes, hemos estado todo un año recogiendo estas muestras y cuando las hemos analizado hemos visto que hay determinados lípidos que están diferenciados en las diferentes muestras y que hemos intentado identificar. Entonces ahora estamos en el proceso de esta identificación, hemos identificado unos biomarcadores que pensamos que pueden ser determinantes y la idea sería tratar algunos de estos lípidos, de estas moléculas, probarlo en células, y lo que hemos desarrollado y estamos ahora, pues, gracias a la incorporación de un nuevo miembro en nuestro grupo que es experto en células madre, vamos a desarrollar un modelo en el que podamos diferenciar las células de personas enfermas y estas van a pasar a ser neuronas. Lo que queremos es diferenciarlas en neuronas y poder intervenir en estos cultivos y ver si los lípidos que nosotros hemos encontrado diferenciales en los pacientes que hemos analizado, pues tienen alguna consecuencia en las neuronas, y entender este mecanismo y ver si podemos modificar la supervivencia o podemos primero entender los mecanismos y luego ver qué efectos producen en estas células las moléculas o los biomarcadores que hemos encontrado. Para eso necesitamos realizar una segunda aporte, una segunda población para poder validar estos resultados, porque lo hemos hecho con unas 30 personas del Hospital de Elviche y ahora seguimos recogiendo más muestras para validar estos resultados y ver si estos biomarcadores se repiten y podemos utilizarlos para, pues primero, sobre todo, para entender el mecanismo en el que están interviniendo. Y luego, pues, si podemos modificar o utilizarlos en un futuro con células madre y ver si tienen algún efecto, sobre todo en la supervivencia, pues sería nuestro objetivo más inmediato. Bueno, sí, sería esto.
extender más, podéis hacerme luego las preguntas que queráis. Entonces, os presento desde Carlo, ha venido de Londres, después ha estado en un postdoc en Italia y ha estado pues, trabajando con células IPS, estas células madre que provienen, bueno, ahora va a trabajar con las que provienen de personas enfermas. Y si queréis os puedo explicar un poquito en qué consiste esto. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Ricardo Romero y tengo muy poco trabajando en ENA, un mes, llegué hace un mes a Lleida, al grupo del profesor Portero, y bueno, estoy contento de estar en Lleida, estar trabajando para la enfermedad, pensando que algún día lo que yo haga aquí quizás repercuta en la vida de ustedes o de otras generaciones. Y al final es muy general, pero es una motivación que tiene uno como persona joven. Yo terminé mi doctorado hace 2 años, entonces bueno, y lo que vamos a trabajar con el profesor Portero es desarrollar un modelo in vitro para estudiar la enfermedad, utilizando células madre, que es un modelo que a nivel global hay un gran interés en las células madre. Ya lo existía desde hace muchos años, las primeras células madre capaces de generar todos los tipos celulares que fueron derivadas del ratón hace ya más de 20 años, y desde entonces ha habido un gran interés en este tipo de investigación, porque por un lado se piensa que muchas enfermedades se podrían tratar con estas células madre, y también por otro lado es una oportunidad para desarrollar nuevos modelos de investigación, que al final lo que tengo entendido es que en esta enfermedad es esencial, ¿no? Como decía el profesor Josep, cuando se obtuvo el primer modelo animal con esta mutación en SOD1, es una herramienta importante para conocer más la enfermedad. Ahora, con el uso de células madre, quizás sea también una herramienta que ojalá y sea muy importante para descubrir más de la enfermedad. Una solución de forma general, yo creo que es difícil anticipar de dónde pueda venir. Yo creo que la ciencia crece mucho en todos los sentidos, ¿no? Se avanza muy rápido y es difícil pronosticar de dónde vendrá una solución. Quizás venga de un campo que es completamente no relacionado con el nuestro, de ingeniería, pero se necesita investigar, porque si no se investiga obviamente una solución bueno, eso es lo que yo quisiera comentar en general. Si tienen alguna pregunta en lo particular, con gusto la responderé. Gracias. Hola a todos, soy Manuel Pérez, soy neuropsicólogo de la Universidad de Deusto. Tengo un perfil quizás un poquito más alejado, ¿no?, de lo que han venido presentando otros colegas. Yo lo que estoy haciendo con mi grupo es caracterizar cuál es el supuesto, ¿no?, deterioro cognitivo que se ha visto que afecta en algunos pacientes, un deterioro cognitivo que puede ser leve, pero también puede estar caracterizado por
profundas alteraciones del comportamiento en algunos pacientes. Anteriormente, comentaba también ayer que cuando creíamos que un paciente podía tener de repente unos cambios de humor o que podía tener síntomas de depresión un poquito severa o de ansiedad, lo achacábamos clásicamente al duelo, ¿no?, que produce la enfermedad en el paciente y en el entorno. Pero es posible que también tenga una causa, un origen de un tipo de degeneración que se produce y que hace que el comportamiento se altere. Lo que está haciendo mi grupo en concreto es evaluar no estos pacientes en particular, estos que sabemos que tienen la alteración del comportamiento tan marcada, sino las supuestas, lo llamamos zonas grises, esas personas que no sabemos si están integradas o no, porque tienen, digamos, niveles subclínicos. Sabemos que si miramos muy fijamente aparecen esas diferencias de comportamiento, de manera de pensar, un poquito de alteración de memoria, alteración del lenguaje, pero nuestro grupo lo que ha hecho ha sido ajustarnos un poco más a la realidad clínica del paciente, porque sois de perfiles muy distintos, de edades muy distintas y también tenéis una serie de limitaciones físicas cambiantes. Algunas personas tienen problemas para hablar, otras para escribir, y todo esto del comportamiento, todo esto de las facultades cognitivas, solamente tenemos acceso a ello a través de evaluar a vuestras capacidades. Entonces, y adelantando un poquito los hallazgos, ahora un poquito preliminares que hemos conseguido durante el último año, hemos visto que cuando escogemos pruebas un poquito más integradoras, que puedan participar personas con gran deterioro, personas sin deterioro o no muy avanzado, y las integramos en un protocolo de evaluación que no sea muy demandante físicamente y donde el tiempo no sea un factor también determinante para determinar si una persona tiene o no tiene deterioro o cuánto tiene, hemos visto en suma que no parece haber tanta diferencia entre las personas con la enfermedad y las personas sin la enfermedad. Eso es todo. Buenos días, soy Alberto García Redondo, coordinador del grupo de investigación. ¿No se oye? Así, casi me lo tengo que comer, ¿no? Soy Alberto García Redondo, investigador, coordinador del grupo de investigación en ELA de la unidad de ELA del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Nosotros, bueno, como me imagino que se ha presentado Charo, pues ya lo he contado, porque hacemos la investigación en colaboración en general. Realizamos una investigación de tipo genético intentando buscar las causas de la enfermedad y por otro lado intentar el hallazgo de biomarcadores, que es muy importante desde el punto de vista del diagnóstico temprano, para intentar conseguir que el diagnóstico sea más sencillo y menos subjetivo, y por otro lado conseguir entender cómo evoluciona la enfermedad. En primer lugar, para poder hacer una buena monitorización de los pacientes, y en segundo lugar, para poder desarrollar ensayos clínicos con mejor base científica, ¿no?, que es la dificultad que existe hoy en día. Bueno, pues es un poco la presentación y entiendo ahora que os toca a vosotros. Llevamos básicamente en este año, porque siempre sale alguna noticia, en el mes de abril, yo creo, que tuvimos alguna publicación relativa a que en algún modelo animal, la supresión de una proteína haya aumentado espectacularmente la supervivencia de 10, de 40 a 400 días. No sé si eso ha sido espectacular habitualmente, es algo que pueda ser lo que ha dado siempre es, ¿no?, alguna línea de legislación nueva, ¿no?, pero no sé si eso a vosotros os llama la atención igual que nos la llama a nosotros, o realmente es algo cotidiano que luego no tiene
existen muchísimos tratamientos que alargan la vida del neurólogo pues 10, 15, 20%, pero no a estos niveles. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a la evolución de eso. A ver, yo entiendo que como el acceso a la información hoy por hoy es relativamente sencillo, pues vosotros podéis tener información de trabajos que se han publicado, pero quizá, en mi opinión, lo que falta es esa valoración crítica de los trabajos que se han publicado. Eso tiene que ver mucho con cómo realmente funciona la ciencia. Y claro, para eso hay que tener un criterio de experiencia y de valoración de incluso lo que ya está publicado. Y eso es lo que, desgraciadamente, pues cuando uno es un profesional en eso, carece de entendimiento. Entonces, el mensaje que yo os quiero dar es que cuando veáis cualquier cosa publicada, si no está publicada, directamente no existe. Eso para empezar. Y si estuviera publicada, es importante saber dónde está publicada y cuál es la calidad del trabajo que se hace. En nuestro caso, cuando nosotros trabajamos y diseñamos experimentos, trabajamos con publicaciones, pero nosotros las publicaciones hacemos una segunda y una tercera lectura. Y nos damos cuenta de dónde hay no fallos metodológicos, no que se digan cosas que no son, sino algunas carencias que podrían explicar esos efectos y que, por tanto, son relativamente irrelevantes desde el punto de vista de su importancia. No sé si... Entonces, bueno, la información hay que cribarla e incluso publicada hay que tener una capacidad crítica para valorarla. Entonces, mi consejo es siempre que se valore especialmente aquellos trabajos que están publicados en los mejores sitios posibles, porque como la ciencia funciona, eso indica que son cosas robustas. Bueno, una cosa que os quería comentar, como opinión absolutamente personal y la experiencia en estos 3 años y pico, aunque nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando en neurodegenerativas que tienen, como muy bien explicaba Josep, que es tremendamente interesante, mecanismos que pueden ser transversales en muchas neurodegenerativas donde tenéis un componente del sistema inmunológico más o menos autoinmunitario, pero sí desde luego inflamatorio, que está desregulado, ¿no? Y es un poco por donde yo, en mi opinión personal, veo que pueden venir avances que se puedan trasladar a los pacientes, ¿no? Es fundamental el llevar a cabo estudios sobre los mecanismos involucrados en la enfermedad. Para eso, es previsible que la cantidad de información que nos aporten los modelos derivados de IPS sea importante. Pero cuando estamos hablando de IPS, estamos hablando de modelos de trabajo para entender la enfermedad. Igualmente, los modelos animales, aunque tienen sus carencias, son enormemente importantes. El trabajo en preclínica en estos modelos animales es fundamental para identificar dianas de intervención. En el sentido de biomarcadores, sabéis que están apareciendo mutaciones, varias, ya bien caracterizadas, muy bien estudiadas. Bueno, muy bien estudiadas desde el punto de vista funcional, no tanto, pero como reportadas están, ¿no? Entonces, para transmitir un poco mi opinión personal, al final en la ELA la neurona se muere. Y se muere independientemente del tipo de mutación que esté afectada. ¿Qué os quiero transmitir? Que es muy importante tener una información de tipo global en la enfermedad. Y yo creo que mucha información relevante va a venir de los estudios de genómica, en mi opinión, creo que de estudios de metabológica. ¿Por qué? Porque, como sabéis, nuestro ADN se expresa, pasa a proteínas, y esas proteínas hacen cosas que se traducen en una especie como de perfil metabolómico, que es un poco el retrato de lo que está pasando con el ADN al final. Lo que os quiero comentar es que
Es muy importante la investigación genética porque identificas ADN que están alterados, pero lo importante es lo que está pasando al final. La información final, es decir, cómo se transcribe, se traduce, cómo al final hay un fenotipo, una característica biológica, que es que la neurona se ha muerto al final, independientemente de por dónde hayamos empezado. Esos estudios finalistas son estudios de tipo metabolómico que miran globalmente qué es lo que está pasando, donde incluso no es ni siquiera relevante saber qué metabolitos, como mi compañera bien seguro sabe, incluso no es importante ni siquiera saber qué metabolitos suben o bajan o qué cosas están cambiando, porque lo importante es el perfil global. Yo creo que en los próximos años va a haber mucha información relevante en ese sentido. Investigaciones por ahí van a ser muy relevantes en ello. En relación a la terapia celular, mi opinión personal es que aún falta mucha biología. O sea, falta mucho del conocimiento básico de cómo las células, las células madres pudieran estar funcionando, como para que en un corto plazo de tiempo eso pudiera estar traducido en un medicamento. Esa es mi opinión personal. En la experiencia que nosotros tenemos en mi laboratorio, nosotros hemos tenido resultados muy llamativos utilizando células madres. El problema, en mi experiencia, ya digo, en mi opinión, es el saber cómo funcionan. Y el saber cómo funcionan lo que te está dando es la potencia estadística para que nos funcione a todos. Es decir, nosotros hemos tenido resultados que son muy interesantes, pero que desde el punto de vista estadístico son irrelevantes. Es decir, es evidente que al modelo preclínico, al ratón, algo le ha pasado, pero no entendemos el por qué. Y no sabemos por qué determinados animales son respondedores a algo que hemos puesto de cuyo mecanismo de acción desconocemos. Esa información es fundamental para que luego se pueda utilizar en todas las personas, o al menos identificar subgrupos de personas que puedan ser respondedoras a este tipo de terapia celular. ¿Por qué? Porque no sabemos bien dónde van las células. No sabemos bien, en función de dónde se ubiquen, qué pueden estar haciendo, con qué están interaccionando. No tenemos muy claro las cinéticas de cuándo ponerlas. Estamos ahí un poco, es una caja negra en la que todavía nos falta mucho conocimiento de tipo básico. Si bien yo opino que en poco tiempo la terapia celular va a ayudar. O sea, porque yo lo he visto. Lo que pasa es que nos falta información como para eso instrumentalizarlo, para tener un medicamento basado en terapia celular en 2 o 3 años, en mi opinión. Y como mensaje positivo, y en la experiencia propia, lo que sí os puedo transmitir es que el volumen de información científica de muy alta calidad que se ha ido recogiendo en los 5 últimos años es realmente espectacular. Y eso, más tarde o más temprano, se va a traducir en algo concreto. Eso es indudable. Y la explosión de conocimiento que ha habido en estos últimos 5 años, estoy seguro que se va a traducir en algo positivo. ¿Vale? Voy a intentar poner el micrófono y a ver si así nos escucháis. Yo, según lo que decía Pepe, yo retomo tu pregunta, según lo veo yo. Ha habido esos resultados espectaculares de cuando se dice un modelo vive más y tal. Normalmente suelen corresponderse con cruzamientos entre animales que no tienen esa proteína y el SOF. No sé si me explico. Es decir, nosotros como pacientes, o yo, a mí, bueno, quizás con las pescas 9 llega el momento, pero no creo que sea mañana, no os pueden quitar ese gen. Entonces, claro, cuando tú en todo el organismo cruzas esos dos animales, los resultados son espectaculares. El problema es cómo llegas a encontrar qué hace que eso pase en el SOF sin cruzarse. No sé si me explico, ¿entendéis lo que digo? O sea, no se me entiende, ¿verdad? Están ahí mis amigos de Málaga que no se me entienden. Ay, de Sevilla, perdón, es que me liaste ayer.
Vamos a ver, si en el proceso de la patogenia de la ENA sabemos que hay una proteína que está haciendo daño y nosotros intentamos corregir eso con un tratamiento, ya sea genético, o sea, por terapia génica, por terapia celular,